Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo 96.1 FM. Que tengan un día maravilloso. El deseo es que en estas épocas, en estas fechas, todo lo que se proponga hacer lo haga de corazón y que todo igualmente le salga muy bien. Hoy, como todos los días o como siempre, en este espacio de Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo, vamos a abordar el tema nacional, el tema que nos compete a los guatemaltecos, el tema de nuestro país. Vamos a conversar con el empresario Luis Velázquez, hoy está con nosotros en nuestros estudios para hablar de esos temas que yo creo que a todos nos interesan y que necesitamos saber qué piensan los actores de la vida política del país. Buenos días. Buenos días, Marvin. Muchas gracias. Saludarle. El tema o los temas que hoy podríamos abordar, estoy seguro que nos interesan a todos. Agradecemos el que haya aceptado la invitación, el tiempo que hizo para venir en estas fechas, justamente cuando todo el mundo anda afanado en los preparativos de las festividades de fin de año. Pero hablemos de los temas que también han sido coyunturales en estas fechas, las migraciones, el tema de país. ¿Cómo ve el momento político de Guatemala? Buenos días, Marvin. Un saludo a toda su audiencia nacional, a nuestros hermanos migrantes que nos ven en Estados Unidos y muchos lugares del mundo. La situación del país es realmente crítica. Nuestro país ha perdido el rumbo en los últimos 100 años. Los problemas de pobreza, inseguridad alimentaria y nutricional, las extorsiones, la falta de empleo, la falta de oportunidades y muchos otros temas más, eso demuestra un deterioro real del país y por lo tanto la situación en este momento es realmente crítica. Adicionalmente, la situación política, la incertidumbre sobre el proceso electoral y tantas situaciones que están preocupando en este momento. Y por ejemplo, en el año 2019, que se avecina ya una nueva contienda electoral, obviamente hay que llevarle una esperanza a la población, hay que tener la capacidad de devolverle la fe y de decirle que sí se puede construir un país distinto. Pero para ello tenemos que tener los pies sobre la tierra, tenemos que reconocer los problemas del país, tenemos que ir a identificar las causas, que sí las sabemos, y cuáles son las soluciones. Porque si nos enfocamos en los efectos, siempre vamos a seguir teniendo más de lo mismo. Definitivamente el país necesita soluciones, los guatemaltecos necesitamos respuestas a todas las necesidades que se tienen. Y el tema de la vida nacional, empezando por las migraciones o los migrantes, un fenómeno reciente en donde de Honduras salen 5,000 personas en caminata hacia los Estados Unidos, se les suman hondureños, se les suman guatemaltecos, y hoy en la frontera de Tijuana con Estados Unidos hay una cantidad de centroamericanos esperando pasar a Estados Unidos, creyendo, pensando, o con el sueño, como se le llama, con el sueño americano, creyendo que se va a encontrar una mejor calidad de vida. ¿Usted cree que las migraciones pueden detenerse, puede hacerse algo en el Istmo para que este fenómeno se minimice o en todo caso se erradique, que sería lo ideal? Sí, definitivamente. Sí se pueden detener las migraciones. Muy sencillo, con inversiones, con empleos, con oportunidades y con un desarrollo integral, por supuesto que incluye el tema de seguridad también. Sin embargo, no tenemos inversiones de capital, no hay creación de nuevos empleos y por lo tanto la gente no visualiza más oportunidades. Las extorsiones y la inseguridad también. El tema migratorio no es un tema nuevo. Muy breve, esto inicia en el caso de Guatemala en la época del conflicto armado. Empieza a desplazarse la gente. Esa es la primera etapa. La segunda es cuando viene el terremoto de 1976. Entonces empieza a irse una oleada más fuerte de gente. La tercera es ya en los años 80, cuando aparecen los famosos coyotes, la gente que recibe un pago, ofrece sus servicios por llevar a la gente allá a nuevas oportunidades. Y la cuarta etapa es la que estamos viviendo, la que usted muy bien indica,
donde ya hay grupos que se van de miles y de miles. Sin embargo, la cifra en Guatemala es que cada 90 segundos se está yendo un guatemalteco para Estados Unidos, por falta de empleos, por falta de oportunidades, porque no visualiza una visión de futuro y no tiene una fe que hay un mañana mejor para él y para su familia. Entonces, 365,000 personas se van al año, es decir, 1,000 personas oficialmente se van al día para buscar mejores oportunidades. 365,000 personas es un número muy grande. De hecho, hay más de 3,5 millones de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos. Los he ido a visitar a California, a Nueva York, a Washington y a la Florida. Nos mandan más de 9,000 millones de dólares en Guatemala. Eso representa cerca del 12% de todo lo que generamos los guatemaltecos, es decir, del Producto Interno Bruto. Es decir, nuestro mayor rubro de exportación son migrantes. Qué triste, porque eso demuestra una incapacidad que como Estado y como sociedad no hemos tenido la capacidad de cumplir la Constitución Política de la República, que dice que un Estado se organiza para el bien de la familia, de la persona humana y para generar las condiciones de desarrollo integral. Además, lo que usted indicaba muy bien con estas oleadas, también hay algunos grupos, que hay que decirlo, que tienen un interés económico. Me refiero concretamente a los coyotes, que están cobrando hasta $12,000 por persona para llevarla. Y vimos el caso, por ejemplo, de esta niña de 7 años, Jacqueline Caal García, que falleció en la frontera con Estados Unidos, donde entrevistan a la madre y dice que ellos tienen que pagar todavía $7,000. Imagínense, cuando esta gente está en condiciones paupérrimas. Visito las comunidades todas las semanas. En las comunidades hay hambre, hay desesperanza, hay falta de empleo, hay inseguridad. Además, hay algunos grupos de alguna tendencia, algunas organizaciones que sí también incentivan esta migración hacia Estados Unidos. Pero la principal causa es la falta de empleo, la falta de oportunidades y la ingobernabilidad que está en nuestra región. Y ahí tenemos que trabajar en equipo con Estados Unidos, porque está el Plan Alianza para la Prosperidad. Sin embargo, le falta el componente de desarrollo económico, de inversiones, de empleos y de oportunidades. Y por eso se necesita un liderazgo regional, me refiero concretamente a los países de Centroamérica, para gestionar con Estados Unidos el equivalente a un plan Marshall de desarrollo, que es lo que está haciendo el presidente López Obrador. Ustedes vieron que en las recientes noticias ayer se hablaba acerca de 11,000 millones de dólares. Obviamente hay que ser claros, el presidente López Obrador tiene un interés en México, pero nosotros tenemos un interés legítimo en Guatemala, en El Salvador y Honduras. Ahora, aquí Entonces tenemos que entrar. Aquí hay que resaltar, usted lo decía muy bien, se necesita un líder. Y como hacía falta un líder, viene el señor López Obrador y aprovecha el espacio, el nicho que existe y lleva agua a su molino, porque está proponiendo el desarrollo del sur de México, y el desarrollo con ello el de Centroamérica, y con ello está ganando mucho más para México, algo que los centroamericanos pudieron haber hecho desde hace algún tiempo, y que de hecho, hay que decirlo, ha habido mucho dinero aportado para Estados Unidos para el desarrollo de Centroamérica. ¿Qué se ha hecho? No lo sabemos, pero de qué ha habido. Lo que no ha habido ha sido como interés o creatividad o políticas serias para hacerlo. Y yo creo que con usted podemos hablar perfectamente de esas oportunidades que hacen falta, porque fue ministro de Economía en 2011-2012, durante el gobierno de don Álvaro Colón, y además fue presidente del Banco Crédito Hipotecario Nacional, de tal manera que conoce perfectamente la situación económica del país y esa falta de oportunidades. ¿Por dónde habría que empezar? Por el liderazgo que usted mencionó hace un momento. Lo digo para construir, porque construir una nación es trabajo de todo el liderazgo nacional. Lo decía el presidente Ronald Reagan muy atinadamente, y en 1913 también se decía en Argentina, en el libro El hombre mediocre, un ítalo argentino, José Ingenieros, dice que el desarrollo de un país
crear una república conlleva un liderazgo genuino de los políticos, y realmente los políticos no han estado a la altura de las necesidades del país. Un liderazgo de los empresarios, un liderazgo de los medios de comunicación, como ustedes acertadamente lo están haciendo, en traer los temas de coyuntura y qué propuestas hay. Un liderazgo del sector académico, de las universidades, un liderazgo de las iglesias, es decir, de los religiosos, un liderazgo de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de los salubristas, de los maestros, de todos. Ese liderazgo lo tenemos que traducir en lograr los grandes acuerdos de nación. Chile tiene sus acuerdos de la concertación y por eso vemos que dentro de 3 años es el único país en América Latina en que su ingreso por cada uno de los habitantes, es decir, en términos económicos, el ingreso per cápita superará los $30,000, versus Guatemala, que estamos en $4,219 al año. Pero también vemos el caso de España, que con los pactos de la Moncloa se llega a constituir en la 8ª potencia económica del mundo, cuando era el país más atrasado de Europa. Entonces necesitamos esos grandes acuerdos de nación. Y en el tema económico que usted muy bien apunta, necesitamos llevar todos los indicadores nacionales a cada uno de los 340 municipios. Es decir, que tenemos que ver el desarrollo económico de Joyabaj, pero de Nentongo a Huetenango, pero de Melchor de Mencos en Petén, pero de San Miguel Ixtahuacán en San Marcos. ¿Qué tipo de indicadores? Muy sencillos. La competitividad integral, que esa empieza a través de la capacitación para el trabajo de las personas. Vemos que INTECAP imparte 386,000 capacitaciones al año, muy correctamente, pero necesitamos 10 veces más a nivel de inversiones, a nivel de empleos, a nivel de oportunidades, que los alcaldes y sus líderes locales comprendan que ellos tienen que ser los artífices del desarrollo de su territorio. Y para eso los alcaldes tienen 4 herramientas importantes. Por supuesto, la Constitución que tenemos todos, el Código Municipal, la Ley de Descentralización y la Ley de Consejos de Desarrollo. Además, tenemos que transmitir confianza al mundo. ¿Para qué? Para que vengan las inversiones. Y pongo 2 ejemplos concretos. Costa Rica está atrayendo más de 3.500 millones de dólares al año en inversiones nuevas. Nosotros solo estamos atrayendo 1.200 millones, cuando tenemos 4 veces más población que ellos. La pregunta es, ¿qué nos pasa? Dominicana, el turismo allá pesa 12% de todos los ingresos, es decir, del Producto Interno Bruto Nacional, pesa el turismo 12%. En Guatemala solo significa el 1.6%, cuando tenemos miles de paraísos y maravillas en Guatemala que deberían de servir para generar empleos. Y también, hay que decirlo claro, que de 1970 para la fecha, es decir, desde hace 78 años, hemos tenido la capacidad únicamente de crecer al 1.2% de la economía anual. Así no se construye un país. Vamos a tener que llegar 500 años y no vamos. Entonces, en resumen, tenemos que crecer, crear las condiciones para mínimo un 7% de la economía anual durante los próximos 25 años. Ahora, el problema de Guatemala es que somos un país dependiente económicamente y, por qué no decirlo, culturalmente igualmente. Tenemos un privilegio, una situación geográfica privilegiada que no se ha sabido aprovechar, pero seguimos dependiendo de las remesas, seguimos dependiendo de la comunidad internacional, seguimos dependiendo de que alguien venga y quiera arreglarnos los asuntos, y eso nos ha hecho mucho daño. ¿Hasta cuándo podríamos salir de esa situación? Políticas de Estado escasas, yo diría que nulas, no hay políticas de largo plazo. Hay programas de gobierno que vienen a aliviar situaciones, pero que no resuelven problemas en su conjunto. Vamos a hacer una pausa, licenciado, y luego regresamos para seguir conversando con el licenciado Luis Velázquez. Hoy con nosotros ha sido ministro de Economía y presidente del Banco Crédito Hipotecario Nacional, el único banco 100% estatal hasta este momento. Y vamos a seguir hablando de la coyuntura de país,
para que usted como guatemalteco tenga una perspectiva mucho más amplia, porque nos corresponde elegir a un nuevo presidente el próximo año y tenemos que estar en el contexto de la vida nacional para saber elegir adecuadamente. Hacemos la pausa, somos Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo. Ya volvemos. Seguimos conversando con el licenciado Luis Velázquez hoy en los estudios de Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo en una charla para hablar un poquito de los temas de país que son muy importantes. Y usted hablaba de dos cosas que a mí me parecen interesantes. Uno, los indicadores de desarrollo humano y social que en Guatemala nos queda de ver el Estado, si hablamos de ellos uno por uno. Pero hablaba de un tema como son las remesas y que hasta el momento son uno de los 2 o 3 pilares principales del sostenimiento de la economía del país. ¿Cómo se pueden aprovechar esas remesas para el desarrollo? Guatemala es el segundo país en el mundo, después de México, que más remesas capta por sus migrantes. Esas remesas, la mayor parte se va en consumo, en pago de deudas. Entonces lo que necesitamos es que por lo menos un 10% de esas remesas se vayan para inversiones, en vivienda, en proyectos productivos, en negocios que inclusive le puedan servir de soporte a los migrantes para que ellos puedan retornar y encontrar mejores oportunidades acá. Teniendo el 10%, serían 900 millones de dólares al año que se podría ir a proyectos productivos. Y para ello el sistema financiero nacional juega un papel muy importante. Sin embargo, el nivel de bancarización que tenemos en Guatemala, de inclusión financiera, solo estamos llegando a un 35%, versus Chile, que está más allá del 95%. Entonces, para eso, al día de hoy, existe la tecnología. Existen las famosas fintech, que se le dice que es la tecnología aplicada al área financiera. Es decir, que hoy a través de un teléfono inteligente, desde cualquier lugar en el mundo podemos hacer una transacción. Esto lo tenemos que aprovechar porque Guatemala es el país en el mundo con más teléfonos en relación a su población. Tenemos 27 millones de teléfonos. Entonces, puntualmente, el sistema financiero, que es un sistema competitivo, que es un sistema muy sólido en Guatemala, necesita visualizar que los migrantes, más allá de verlos como un elemento de consumo, tenemos que verlos como un inversionista muy importante. Los migrantes en su conjunto podrían ser el inversionista más importante aquí en Guatemala, porque si hablé inicialmente de 1.200 millones de dólares de inversión al año y ellos pudieran representar 900, entonces súmelo a 1.200, allá tendríamos 2.100. Serían los principales. Serían los principales. Sin embargo, tenemos ahí una fuente que no la estamos aprovechando. Usted mencionaba la posición geográfica en Guatemala. Guatemala, en su evaluación de posición geográfica, de Pacífico, de Atlántico, de una serie de situaciones, de la riqueza como es el Mirador, las riquezas culturales, Guatemala pinta para ser de los 10 países más desarrollados del mundo. Y tenemos gente emprendedora, gente trabajadora. Así que el elemento de remesas, más que venga a ser un soporte en el consumo, lo tenemos que transformar en un soporte para las inversiones productivas. Ahora, esa posibilidad que tiene el país para salir de la situación en la que se encuentra se ha visto minimizada y se ha visto totalmente anulada por los altos índices de corrupción que ha habido en los últimos años. Se está tratando de combatir la corrupción, se crea una comisión para eso. Ahorita hay una discusión en cuanto a si se queda, si se va, si qué está pasando. Pero el problema es nuestro y tenemos que resolverlo los guatemaltecos. Muy bien dicho, Marvin. Nosotros tenemos que ver la situación del país. Ocupamos el puesto 143 en el indicador de transparencia.
Eso quiere decir que estamos dentro de los países más corruptos del mundo. Sin embargo, Haití está en el puesto 157. Venezuela está en el puesto 169. Entonces, tenemos que regresar nosotros a las bases. ¿Cuáles son las bases? Los valores, la honestidad, la responsabilidad, el compromiso, la verdad, la honradez. Porque la transparencia empieza en casa, en la familia, con los hijos, empieza en la comunidad, empieza en la sociedad. Tristemente, el tema de corrupción ha trascendido a todas las esferas. Entonces, ¿queremos un mejor gobierno? Sí. ¿Queremos una mejor sociedad? Sí. Entonces, la responsabilidad tenemos que empezarla nosotros mismos. Y por supuesto que hay que tener una cultura de denuncia también. Hay que tener una cultura de transparencia y de no prestarse a la corrupción, porque así como hay alguien que recibe, hay alguien que da. Entonces, la corrupción es de dos vías en ese sentido. Yo sí apuesto porque Guatemala tiene que rescatar esos valores y tenemos que ser un país que salga de ese esquema de la corrupción. Estamos justo en un año preelectoral, a un mes y días, o menos de un mes quizás, de una convocatoria de elecciones, y ya los partidos políticos están afinando sus detalles, están proclamando candidatos, y el pueblo de Guatemala seguramente está esperando al más honesto, al más honrado, al candidato que refleje más esas cualidades para erradicar la corrupción. ¿Cómo ve el proceso electoral y esta disposición de los partidos políticos, que en este momento ya hay 5 o 6 binomios totalmente proclamados, 3 o 4 de ellos que ya han estado en contiendas anteriores, y hay 27 partidos políticos que podrían entrar a la jugada de las elecciones? No sabemos qué va a pasar, pero los guatemaltecos necesitamos en este momento un discurso claro, pero más que discurso, intenciones claras de sacar adelante al país. Guatemala y cualquier país del mundo necesita de su mejor gente en la administración pública. Segundo, que la gente que llegue esté clara que va para servir y no para servirse. Tercero, que la gente que llegue al gobierno no sea un mercantilista a ver qué se roba. Es legítimo hacer riqueza, pero el que quiera hacer riqueza que se quede en sus empresas. Pero la gente que llega al gobierno y cae en casos de corrupción, esos no son empresarios, esos son mercantilistas, esos son gente que se está apropiando de los recursos que no son. Entonces tiene que buscar a las personas que tengan la idoneidad, que practiquen los valores, y como se dice en la Biblia, por sus obras los conoceréis. Entonces tiene que tener demostración clara de honorabilidad y de transparencia. Y en cuanto al proceso electoral, el 19 de enero se hace la convocatoria. Necesitamos un proceso electoral transparente, con igualdad de condiciones, en el marco del Estado de Derecho. Tradicionalmente, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ha sido un valladar importante en el mantenimiento de la democracia. Entonces, quisiéramos nuevamente reforzar esa fe en las instituciones que tengan la imparcialidad, que actúan en base a la ley para que el proceso electoral sea realmente un proceso limpio, transparente y que no favorezca a nadie. Sin embargo, los cambios que se hicieron a la ley electoral en los últimos meses y el año pasado no fueron para mejor, porque están vedando que las personas que vayan a participar tengan la oportunidad de externar opiniones, porque eso lo podrían tomar en determinado momento como una campaña anticipada. Entonces, como sociedad, estamos perdiendo en ese sentido, porque no estamos teniendo la oportunidad de escuchar qué piensa el candidato A, o el B, o el C, sobre un tema en particular. Sin embargo, Guatemala, en la última contienda electoral, hubo una participación muy importante. Estuvimos cercanos al 68% de la población que fue a votar. Y cuando usted ve las encuestas, el 79% de la población dice en este momento que no ha decidido por quién votar. Es decir, que están esperando algo nuevo,
están esperando algo creíble, algo con valores, con transparencia, que realmente represente un cambio y que le devuelva la fe al guatemalteco y de la capacidad de soñar. Pero del 21% que dice que ya tiene definido por quién votar, y salen algunos candidatos con algún porcentaje, el 80% de ese 21% dice que si viene algo mejor, está dispuesto a cambiar su voto. En pocas palabras, esta próxima elección está para alguien que traiga una propuesta de integridad, una propuesta de que tenemos que trabajar en equipo, que tenemos que tener propuestas, no confrontar ni para este lado ni para acá. Alguien que le devuelva la capacidad de soñar a toda Guatemala, de que sí es un gran país y que sí somos gente emprendedora y trabajadora y que llegó el momento de rescatar, reencauzar y desarrollar a Guatemala, porque tenemos todas las condiciones para hacerlo como país y por eso es que tenemos que trabajar definitivamente unidos como un gran equipo, como una gran familia. La unidad obviamente va a ser la diferencia y yo creo que los guatemaltecos en estas nuevas elecciones tendremos nuevos elementos de juicio para poder elegir de una manera distinta los acontecimientos desde el 2015, las elecciones que le dan la victoria a un candidato que no se esperaba que lo fuera, y eso nos mantiene en una situación en que los guatemaltecos hemos cambiado de mentalidad, o estamos cambiando por lo menos, y creo que ahora será mucho más difícil para un candidato que venga a ofrecernos lo mismo, que venga a hablarnos del mismo diagnóstico de país, de la carencia de una educación de calidad, de la falta de acceso a la salud, de falta de seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, y todos esos aspectos que tiene que ver el Estado. Creo que ahora será mucho más difícil para el candidato. Pero hablemos de otros temas que también son importantes. Hay un plan de integración centroamericana que está en marcha y que pareciera ser que va en buen camino. Hay una integración aduanera que ya se suma el trifinio, Guatemala, Honduras y El Salvador, y usted como exministro de Economía y un conocedor de las finanzas del Estado, ¿qué significa la integración aduanera para Centroamérica, pero específicamente para Guatemala? La integración regional es importantísima desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y por supuesto desde el punto de vista económico, que usted muy bien apuntala. Tristemente, en el siglo XVIII sabemos la historia de cómo nos independizamos y sabemos que los estados del sur y desde aquí hasta Costa Rica éramos solo un territorio. Entonces, también sabemos la situación que está en este momento. Sin embargo, hay una oportunidad para apostarle a la integración regional. ¿Por qué? Porque una región, desde el sur de México hasta Costa Rica, y ahora con la relación buena que tenemos con Panamá, con Dominicana, que son parte del SICA, podemos hablar de un territorio de 100 millones de habitantes. Entonces, eso nos representa economías de escala. Nos representa inversiones, empleos y oportunidades, porque no es lo mismo una empresa que produce en México para un mercado de 143 millones y qué decir si le entra al NAFTA con Estados Unidos y Canadá, porque está produciendo para un mercado de 500 millones. Entonces, si pusiéramos un vaso de agua, tendría que ser más barato allá que lo que es acá. Entonces, eso se traduce en más oferta de productos y servicios, más competencia y mejores condiciones de vida para la población. De tal forma que el esfuerzo que se ha hecho con El Salvador y Honduras en una integración regional tiene que seguir avanzando. Ya tenemos el CA4 que va hasta Nicaragua. Sin embargo, por los problemas internos de Nicaragua, esto ha tenido sus altibajos. Pero tenemos que llevarlo hasta Costa Rica y tiene que llegar hasta Panamá. Y tenemos que llegar hasta la parte sur de México. Cuando fui ministro de Economía nos tocó la estandarización, homologación de los tratados de libre comercio de toda Centroamérica con México. Es decir, que eso entonces nos permite atraer inversiones de Asia, de Estados Unidos, de Europa, para que se vengan a instalar nuevas plantas acá. Entonces pongamos un ejemplo concreto. Si las bicicletas son muy importantes en la movilidad en las comunidades rurales,
Pues qué bueno sería que tengamos acá una planta que produce bicicletas para el sur de México y para hasta Panamá. Eso quiere decir que va a ser mucho más accesible ese bien. Pero si eso lo traducimos a cereales, lo traducimos a alimentos, lo traducimos a producción en la agricultura, lo traducimos a producción en el área de electrónicos, definitivamente la integración regional, eso conlleva un beneficio muy importante. Y usted lo puede ver, por ejemplo, en India, una empresa en la República de India que produce un teléfono inteligente equivalente a esto, que aquí pudiera estar en unos $500, por ejemplo, allá se puede conseguir en $60. Entonces, eso lleva un mejor beneficio a la comunidad. Así que, en resumen, tenemos que acelerar el esfuerzo de la integración regional, porque políticamente también hemos fallado en eso. Desde 1871, en la época de Justo Rufino Barrios, hasta la época, han habido más de 29 intentos formales de integración. Inclusive hay presidentes que han perdido la vida en ese intento. Pero también en los años 50 tuvimos el mercado común centroamericano. Lo que pasa es que tenemos que tener otra vez en esos grandes acuerdos nacionales para el desarrollo a los cuales yo me refería, una integración regional que permita como región llevar el beneficio a toda su población. Que eso sería lo ideal, que ese sería el gran objetivo, llevar el beneficio, pero en Guatemala ocurre a veces lo contrario, el beneficio se queda en pequeños reductos y además hay que decirlo también, el país lo que necesita en este momento es ese liderazgo del que carecemos y que ojalá aparezca por ahí de repente en estas próximas elecciones alguien que tenga esa capacidad de hacerle, de devolverle la confianza a los guatemaltecos de que sí se pueden hacer las cosas, de que se puede salir adelante. Somos Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo. Estamos conversando con el licenciado Luis Velázquez hoy en nuestros estudios para hablar sobre la temática nacional. Hacemos un corte, ya volvemos. Seguimos conversando con el empresario Luis Velázquez hoy en nuestros estudios para hablar de esa temática de país que nos interesa a todos. Para hablar de desarrollo y para promover el desarrollo se habla de una serie de situaciones, pero también se habla de esas alianzas que el Estado debe hacer para poder salir adelante y una de esas alianzas es las famosas alianzas público-privadas. ¿Funciona? ¿Son realmente parte de la solución al problema? Sí funcionan, Marlene. Han funcionado en Chile, en Colombia, en Perú, en México, en Alemania, en Estados Unidos, en España, en Israel, en Corea. Un denominador común de todos los países de desarrollo es que tienen una infraestructura de calidad. Carreteras, puertos, aeropuertos y todo lo necesario. Las alianzas público-privadas y las concesiones para Guatemala son una salida manejándolas de forma transparente. Y para ello, si lo aplicamos a las carreteras, podemos hablar de 3 tipos de carreteras. Imaginémonos el mapa de Guatemala. Hay 5 o 6 obras que son muy importantes que las podríamos hacer por alianzas público-privadas. Hablemos la primera que le interesa a la metrópoli, el anillo regional que conecta 8 departamentos, 50 municipios, 457 kilómetros. Concretamente, imagínese usted que viene del Atlántico, conecta desde Sanarate, viene a salir por San Raimundo, luego a Santo Domingo, Xenacoj, y ahí está para ir al altiplano. Si alguien de Puerto Barrios quiere ir, por ejemplo, al lago de Atitlán. Se evita pasar desde el departamento de El Progreso hasta Guatemala y va a salir a Zacatepeques. Eso le puede ahorrar 3 horas y descongestiona la ciudad. Entonces, ese anillo regional lo podemos hacer, lo deberíamos hacer por alianzas público-privadas. Segundo, la autopista al Atlántico y al Pacífico. Este periodo y el periodo anterior y el anteanterior
están haciendo 20 kilómetros por año de carretera hacia el Atlántico. Faltan 180 kilómetros de carretera de autopista. Eso quiere decir que nos llevaríamos entonces 9 años. Eso no lo podemos esperar. Sin embargo, hay que hacerlo, alianzas público-privadas. La litoral del Pacífico, que conectaría desde Tecumumán, pasando por todo el Pacífico, hasta Ciudad Pedro de Alvarado. Conectar desde Guatemala hasta La Mesía, por ejemplo, la frontera con México, desde Guatemala a Valle Nuevo, ahí con frontera con El Salvador, hablo de 5, y terminar la franja transversal del norte que conecta desde la parte norte de Huehuetenango con la parte sur de México y termina en Puerto Modesto Méndez, es decir, en el Atlántico. Ese tipo de obras se podrían hacer algunos tramos por alianzas público-privadas. Hablemos de un segundo tipo de carreteras, las carreteras que van a los municipios. Ahí sí tiene que entrar definitivamente el Estado. ¿Y qué decir de las carreteras que van hacia las comunidades? Recordemos que tenemos 33,000 comunidades rurales, donde hay gente que para poder salir en una carretera de 17 kilómetros se tarda 4 horas. No puede ser, eso es inhumano. Entonces, en conclusión, las alianzas público-privadas y las concesiones las deberíamos de utilizar para carreteras, para puertos y aeropuertos. Nos faltan por asfaltar 50,000 kilómetros en Guatemala. De la red vial que tenemos son 36,000 kilómetros y aproximadamente 18,000 son de asfalto, que no están en buenas condiciones. La pregunta es, si nos faltan 50,000 kilómetros, ¿cuántos años nos vamos a tardar si el Estado solo hace 200 nuevos kilómetros al año de asfalto? Entonces nos tardaríamos 250 años para poder tener esas carreteras construidas en alianza público-privadas significaría las carreteras por peaje. Y los guatemaltecos aún no tenemos esa cultura. ¿Cómo entonces llevarlo? Bueno, esto se tiene que hacer con demostración y con números muy concretos. Y vamos a poner un ejemplo. Usted se quiere ir de Palín a Escuintla por el Quetzal, ¿se recuerdan esa área ahí? Y pasar por el pueblo, se puede ir por ahí. Pero así como le puede llevar 40 minutos, le puede llevar 4 horas si hay demasiado tráfico. O se puede ir por la autopista, donde están cobrando unos 15 quetzales, más o menos, ¿verdad? Por supuesto que esa autopista tiene que dejar ingresos al país. Entonces, si alguien le dice, bueno, mire, es que yo no quiero irme por el anillo regional, sino quiero venirme de Sanarate, quiero entrar por Chuarrancho o por San José Pinula, o etcétera, ¿sí? Y quiero pasar a la capital, pues pase, se va a tardar 4 años. Entonces, que elija realmente el ciudadano por dónde se puede ir. Ahora, el tema también, y ya que lo menciona, es que esta autopista Palín-Escuintla está concesionada bajo la normativa de la ley de minería, en donde al Estado le corresponde el 1% de lo que ingresa por peaje. Y esas desigualdades, diríamos, son las que muchas veces al guatemalteco le generan desconfianza, porque una autopista que genera no sé cuántos millones de quetzales al mes le deja el 1% al Estado de Guatemala, que hará muy poco o nada con ese 1%, si mucho. Cuando mucho remozará un par de escuelas o qué sé yo. Pero avancemos un poquito, y hay otro flagelo que está en este momento creando una situación complicada para el país y a los partidos políticos, que es el narcotráfico. Y le hablo de los partidos políticos porque estamos en una época electoral, pero el narcotráfico es un flagelo que viene, que está afectando muchísimo, y aunque se incauten toneladas y gran cantidad de droga en el país, que es un corredor, es un pasadizo de drogas hacia los Estados Unidos, también mucho de ese dinero se queda en Guatemala, y ahí hablemos del financiamiento a los partidos políticos, que esta vez tendrán que demostrar que su financiamiento es totalmente limpio y que ningún dinero del narcotráfico está inmiscuido en esto. ¿Cómo vive usted el tema del narcotráfico, pero desde el punto de vista que en un proceso electoral
tiene que haber mucha fiscalización y mucho cuidado de los políticos y de los partidos políticos de que ese dinero no llegue a sus cuentas. Ahí mencionó usted 3 temas. Primero tenemos que ir a la causa. ¿Por qué hay narcotráfico? Porque hay un mercado que lo consume. Así de sencillo. Y en Guatemala está pasando alrededor de un 80% de esas drogas que van hacia Estados Unidos, pasan por aire, mar y tierra. Entonces, nosotros tenemos que pedir que Estados Unidos dé una cooperación técnica, cooperación logística, cooperación en equipo y cooperación para que las fuerzas de seguridad de Guatemala puedan enfrentar ese flagelo. Solos no lo podemos enfrentar. Se tiene que enfrentar con ese apoyo de Estados Unidos, de México y una operación regional, porque estos son temas internacionales, no son temas nacionales. Entonces ahí tenemos que renegociar con Estados Unidos y decirles, miren, en el plan Alianza para la Prosperidad, el tema de seguridad, el tema de narcotráfico, el tema de terrorismo y todo ese tipo de cosas, no lo podemos hacer solos, porque no tenemos todos los recursos y además es un tema que les compete más a ustedes. Segundo, en el tema de financiamiento, usted mencionaba el tema de transparencia y de credibilidad. Ahí los partidos políticos no tienen que recibir dinero que tenga fuentes que no sean demostrables. No debe recibir dinero que sea de fuentes ilegítimas, de fuentes que no están en el marco de la ley. Y por supuesto que ahí el Tribunal Supremo Electoral tiene que hacer una fiscalización eficiente, porque ¿cómo se explica usted que algunos partidos políticos al día de hoy tienen en 1 kilómetro 3 vallas, por ejemplo? Y si eso lo multiplica usted a nivel nacional, tienen 600 vallas. Entonces, ¿cuánto vale cada valla? La pregunta es si ese inventario físico que se hizo de vallas realmente representa la declaración financiera que han hecho en el Tribunal Supremo Electoral y quién está donando ese tipo de cosas. Entonces, ahí se tiene que ver que no haya un financiamiento ilícito, que sea un financiamiento realmente genuino, capaz y que sea demostrable. Comentan algunos medios de comunicación que sí tienen ya dudas de algunos partidos que están gastando mucho más de lo que realmente han declarado. Y el tercer elemento, que quisiera regresar un poco a la pregunta anterior, pero tiene que ver con esto, es la total transparencia, la cuentadancia, la rendición de cuentas. O sea, los partidos políticos deben de ser los primeros en demostrar que tienen gente idónea, que no tienen políticos reciclados de hace 3 o 4 o 5 periodos anteriores, y que la pregunta es de dónde están obteniendo esos fondos, porque tienen cualquier cantidad de vallas, hacen reuniones de miles de personas y prácticamente ya están en una campaña anticipada. Entonces ahí el Tribunal Supremo Electoral tiene que ejercer su rectoría. Y obviamente hoy, con toda la tecnología, es muy fácil determinar quién está recibiendo financiamiento ilícito y quién está haciendo todo en ley. Esa fue parte de la reforma que se hizo a la ley electoral de partidos políticos en el 2016, y usted al inicio decía que estas reformas no han sido muy positivas porque limitan a los candidatos darse a conocer, pero hay otra reforma que también, no sé cómo la ve usted, el tema de los medios de comunicación, que ahora la pauta publicitaria la va a hacer el Tribunal Supremo Electoral, y hay un techo. Los partidos políticos solo tendrán que decir quiero pautar en X medios y el tribunal tendrá que pautar. ¿Es positivo o es negativo? Yo diría que le resta a la democracia. No es positivo, porque aquí hay que hablar correcto. Usted se recordará que la Cámara de Medios de Comunicación interpuso unos amparos en la Corte de Constitucionalidad. Y aquí aprovecho para pedirle a la Corte de Constitucionalidad que tiene que resolver en tiempo esos amparos que pusieron los medios de comunicación, porque en ese sentido necesitamos igualdad de condiciones para todos los partidos, para todos los candidatos, que se pueda pautar. Pero hacen falta algunos reglamentos, hay algunas lagunas operativas en este momento y hay una incertidumbre, para lo cual ratifico ese llamado
a los tribunales de la Corte de Constitucionalidad, a los magistrados de la CC, que deben resolver de inmediato para que haya más claridad, para que haya igualdad de condiciones y todos los medios de comunicación puedan participar. Licenciado, le agradezco el tiempo que se tomó para venir a los estudios de Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo para conversar de temas que nos interesan a los guatemaltecos en un momento en el que yo creo que estamos bajo la distracción de las fiestas de fin de año, pero que igualmente no tenemos que ser tan distraídos porque el país nos pertenece y tenemos que hacer lo que nos corresponde como ciudadanos. Así que muchas gracias por habernos acompañado, licenciado. Marvin, muchas gracias a usted, a su audiencia nacional e internacional. Desearle una feliz Navidad a usted y su familia, a su audiencia nacional, a nuestros hermanos migrantes, a toda Guatemala. Y decirles que estas fiestas de Navidad son propicias para reflexionar, que el nacimiento de Jesús nos traiga paz en nuestros corazones, bendiciones, pero que también nos preparemos para un año 2019 que trae muchos retos, que trae muchas oportunidades, donde viene un proceso electoral que tenemos que buscar a la gente idónea, a las mejores propuestas, a la gente que tenga un conocimiento real del país, que tenga experiencia, que proponga acuerdos de nación, que proponga armonía y dejar atrás esa polarización y esa conflictividad que no nos lleva a ningún lugar. Así que muchas gracias de nuevo, feliz Navidad y muchos éxitos para el año 2019. A ustedes gracias por escucharnos a través de Radio Nuevo Mundo, Voz y Corazón de Guatemala, y gracias por sintonizar Nuevo Mundo Televisión. Hasta la próxima.